Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Eder y esta es tu secuencia entre cráneos, técnicas de estudio y de investigación. Bueno, el día de hoy les tengo otro tema, el que también me está insistiendo para poder aclarar algunas dudas de aquellos que están interesados en el campo de la investigación. Vamos a hablar el día de los instrumentos de investigación. ¿De acuerdo? Bueno, a grandes rasgos, ¿qué cosas son los instrumentos de investigación? Son en este caso exámenes, encuestas que nos sirven para recoger la información del estudio que estamos desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces, el término instrumento en muchos casos se utiliza, digamos, en el campo de la física como un equipo para poder realizar mediciones. ¿De acuerdo? En el campo de la investigación, los instrumentos también sirven para desarrollar mediciones, pero en este caso son un poco más abstractas que las que se ofrecen en el campo de la física o en otras ciencias. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a la idea principal. Un instrumento puede ser una evaluación, ¿ya?, que nos permite recoger información de aquello que queremos estudiar. En muchos de los casos, ya, se trabajan con encuestas, ¿ya?, en el cual se generan varias preguntas y en este caso la población va respondiendo y en base a toda esa data se sacan resultados según lo que tú quieras investigar. ¿De acuerdo? Entonces, si alguna vez te han hecho una encuesta, ya en el que te han preguntado, por ejemplo, lo que se realizó, digamos, en el censo, ya la persona que te censó tenía un cuadernillo en el cual habían varias preguntas, te iba haciendo las preguntas y tú respondías y él marcaba según la opinión que tenías de dicha pregunta. Por ejemplo, ese es un instrumento. Otro instrumento puede ser los exámenes que usualmente los docentes, tanto en educación básica regular o universitaria, plantean y tú vas resolviendo, te sacas una nota porque está calificando algo sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De acuerdo? A eso le llamamos instrumentos para la investigación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a centrarnos en algo muy importante y son dudas. Yo voy a tomar en cuenta tres maneras de recoger datos con instrumentos. ¿De acuerdo? Primero, si estoy haciendo un trabajo de investigación y encuentro un instrumento para poder desarrollar mi trabajo de investigación, lo utilizo. ¿De acuerdo? Está permitido que, digamos, quieras hacer un trabajo de investigación y de otro autor, de otro investigador, de otro trabajo, tú encuentres el instrumento para ese trabajo que estás desarrollando, lo puedes utilizar. Pero tienes que comprobar si ese instrumento que vas a utilizar para tu trabajo ya ha sido validado por aquella persona del cual estás utilizando dicho instrumento. ¿De acuerdo? Usualmente en el trabajo de investigación o en la publicación del artículo se explica los pasos que ha seguido este instrumento para ser validado y pueda ser utilizado. ¿De acuerdo? Entonces, primera parte, podemos utilizar instrumentos que ya han sido utilizados por otras personas y han sido validados. Por ejemplo, en el campo de la psicología se siguen utilizando instrumentos todavía de hace tiempo. ¿De acuerdo? Si es que ese instrumento, a pesar del periodo de tiempo transcurrido extenso, reúne las condiciones para tu trabajo, puedes utilizarlo. ¿De acuerdo? En otros casos hay instrumentos que lamentablemente por el avance tan rápido que tenemos en el tiempo ya han cambiado y ya no son tan adecuados para ese uso. Eso lo evaluarás tú. Pero primera parte, podemos utilizar instrumentos que otras personas o otros investigadores ya lo han usado. ¿De acuerdo? Listo. Tenemos otra manera. ¿Cuál? Que yo agarre ese instrumento y hay algunas preguntas o algunas dimensiones que no se adaptan a mi trabajo. Entonces, ¿qué hago como investigador? Cambio algunas preguntas, puedo eliminar, puedo aumentar, puedo cambiar en este caso las dimensiones. Pero si he agarrado un instrumento como base y he empezado a hacerle algunos retoques, cambios, ese cambio, por más pequeño que sea, tiene que ser validado, corroborado. Ya puede ser por expertos o por otras personas que den la confiabilidad respecto al instrumento que se va a utilizar. A diferencia del primero, que tú ibas a utilizarlo, ya estaba validado porque tenía, digamos, en el documento qué personas lo han revisado, quiénes lo han sustentado y cuánto ha salido, digamos, el nivel de confiabilidad. En cambio, en que tú vas a modificar algo, vas a cambiar, por muy pequeño que sea, tiene que ser sometido a una evaluación
para que recién apliques este nuevo instrumento. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Tenemos otro. Ya hemos visto primero utilizar uno, el que reúne las condiciones para aplicarlo. Este no necesita ser validado porque ya tiene una documentación que avala que es de confianza. El segundo, si tú un instrumento lo modificas algunos detalles, pero mantiene, digamos, la estructura principal, sí tiene que ser evaluada. En este caso puede ser juicio de expertos o puede ser evaluada con otro tipo de camino, podría ser, digamos, un estadístico. Y por último, el que yo recomiendo, porque en este caso te nutre más, te potencia más, es construir un instrumento. ¿Qué quiere decir? Si tú has elaborado un trabajo de investigación, ya tienes la variable, tienes sus dimensiones, puedes armar los indicadores y por ende construir un instrumento. ¿Por qué recomiendo esto? El construir un instrumento yo le voy a denominar que es un arte, porque necesitas seguir varios pasos para poder desarrollar dicho instrumento. Entonces a ti, en tu camino de investigador te va a ser de mucha utilidad construir un instrumento, porque en este caso vas a dominar más el tema, vas a entenderlo y cuando uno construye por sí mismo algo, tiene mejor dominio del mismo. Porque para construir el instrumento vas a tener que recurrir a teorías, vas a tener que hacer consultas, revisar bibliografía, etc. Pero cuando concluyes ese instrumento y pase la rigidez de la evaluación, te vas a sentir satisfecho. En este caso, cuando tú construyes un instrumento, sí o sí, en este caso tiene que ser evaluado, puede ser por juicio de expertos, sometido a pruebas estadísticas y recién puede ser aplicado para la recolección de datos. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a decirte, es recomendable que tú construyas un instrumento. Sé que al inicio va a ser un poco complicado, pero cuando tú ya agarres la idea, conozcas un poquito el desenvolvimiento, no vas a tener ningún tipo de inconvenientes. ¿De acuerdo? Listo. Muchos recomiendan que el instrumento tiene que cumplir 3 condiciones: confiabilidad, validez y objetividad. ¿De acuerdo? Recuerden que acá solo se hacen recomendaciones debido a que existen varios autores con varios tipos de propuesta y no te digo que la que yo diga es la que se debe cumplir. Ya simplemente doy recomendaciones que te sirvan a ti para poder desarrollar un trabajo de investigación. ¿Ya? Aquí hablamos de confiabilidad. Confiabilidad es cuando tú agarras el instrumento y lo sometes a, digamos en este caso, a una prueba con tu población. ¿De acuerdo? Entonces, sacas un resultado. Nuevamente utilizas ese instrumento y lo vuelves a aplicar. Una segunda vez, una tercera vez. Si los resultados que te están saliendo son similares, entonces el instrumento reúne esta cualidad de confiabilidad. ¿De acuerdo? Imaginemos un termómetro. Todos conocemos un termómetro, es un instrumento para medir la temperatura, ¿ya? Yo agarro y le pruebo a un paciente y me bota 37 grados, por decir un valor. Después de un rato agarro el mismo termómetro, lo vuelvo a una prueba y me bota, digamos, 36 grados. Hago una tercera y me bota nuevamente 37 grados. Como el valor se está repitiendo, hay similitud, el instrumento reúne las condiciones para ser aplicado. En el caso contrario, pongo al paciente primera prueba y me da 37, pongo después de un tiempo no tan prolongado otro y me saca 30, y después pongo uno y me bota 47. 3 valores totalmente diferentes, entonces el instrumento no es confiable. ¿De acuerdo? Entonces, si tú construyes un instrumento, aplicas uno ya hecho o modificas uno, tiene que tener grado de confiabilidad y esa es una manera de probarlo, someterlo a varias pruebas y que los resultados sean iguales o similares. ¿De acuerdo? Vamos con la validez. En este caso hay un concepto interesante que dice, mide lo que tiene que medir. Eso se llama el grado de validez. ¿Cuándo digo que un instrumento es válido? Cuando mide lo que tiene que medir. Hay un ejemplo que muchos lo utilizan y yo lo voy a utilizar porque es muy bueno. El cual, ¿cuándo digo que un instrumento es válido? A ver, imagínense que yo soy docente de aritmética, ¿ya? Que aritmética reúne las 4 operaciones, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esa es su estructura de todo el proceso. Yo quiero medir, ya en este caso, con la capacidad de mis estudiantes para la aritmética. Les preparo un examen y solo les pongo suma, les pongo resta y les pongo división y ya no les pongo multiplicación. Este instrumento me dará realmente, sus resultados serán válidos.
La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque se supone que la aritmética tiene 4 operaciones y por ende debo considerar las 4. En el ejemplo que les doy estoy obviando uno. Entonces este instrumento no es válido porque no está midiendo realmente lo que tengo que medir. Entonces recuerda algo, este instrumento tiene que, en este caso, va a ser válido cuando mida lo que tiene que medir. Hay otro ejemplo que dice, una cosa es medir la inteligencia y otra cosa es medir la memoria. Ya hay veces confundimos instrumentos, ya no son términos similares, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, tener cuidado con esto de la validez. Si tu instrumento mide lo que tiene que medir, ya ha pasado, ya ha superado una de las pruebas de la exigencia. Y por último, la objetividad, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Cuando un instrumento es objetivo, este no tiene que ser influenciado, ¿ya?, por el entorno. Puede ser, por ejemplo, que tú, como investigador, estás sometiendo a un instrumento y como tú estás observando realmente ahí, o alguna influencia, tú, como investigador, influyes en ese resultado. ¿De acuerdo? O hay alguna condicionante que hace que este instrumento no sea del todo objetivo. Puede ser un caso, se me ocurre, que estás evaluando a tu jefe. ¿De acuerdo? Te dicen, ¿sabes qué? Tu jefe te da una encuesta, ¿sabes qué? Tienes que medir mi trabajo, así. Entonces, si el jefe te está vigilando, te comenzando a llenar, y como no quieres quedar mal con tu jefe, comienzas a llenar las cosas buenas y saldría excelente. Entonces, hay una influencia externa de resultados o por conveniencias, etc. Entonces, si ese instrumento rompe esa regla, no es objetivo, entonces no sería recomendado para poder desarrollar un trabajo de investigación. ¿De acuerdo? A ver, vamos a clasificar a los instrumentos. Esto es un criterio propio, pero que se adapta a muchos de otros autores. ¿Qué tipos de instrumentos podemos construir? Varía según el alcance. Hay instrumentos descriptivos, que solamente nos sirven para recopilar información de un nivel de investigación descriptivo. ¿Cuál es su característica? Si es descriptivo, es más abierto, es más flexible. Tanto preguntas y respuestas pueden ser estructuradas de distintos modos, pueden ser propuestas de distintas formas. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente. Hablamos de instrumentos para el alcance correlacional. Aquí sí voy a hacer un énfasis. Cuando hablamos de alcance correlacional, significa que hay una variable y otra variable y buscamos la relación entre ambas. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos explicado en videos anteriores. Para tal caso necesitamos instrumento para la variable 1 e instrumento para la variable 2. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que estos instrumentos tengan similitud en su elaboración y en sus respuestas. ¿A qué me refiero? Para los instrumentos usualmente correlacionales y también en algunos descriptivos se utilizan escalas. Tal vez la más conocida es la escala Likert. Si tienes dudas sobre esta escala, puedes visitar en las páginas de internet y informarte un poco más, o si no, me lo pides y podemos hacer un video pequeñito sobre las escalas Likert. Pero las escalas Likert son escalas de medición que son muy utilizadas. Si no las conoces como Likert, te voy a hacer recordar algunas. Por ejemplo, si te hacen una encuesta y hay respuestas totalmente en desacuerdo, desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Esto es una escala Likert. Otra podría ser siempre, casi siempre, algunas veces, nunca o casi nunca. También es escala Likert. ¿Ya te recordaste más o menos qué cosa es la escala Likert? Ya, sé que has tenido por ahí algún tipo de experiencia con este tipo de escalas. Entonces volvamos. La escala Likert usualmente tiene 5 alternativas. Como vuelvo a repetir, puede ser totalmente en desacuerdo, desacuerdo, indiferente, totalmente de acuerdo y de acuerdo y totalmente de acuerdo. Va de un canto al otro canto. Aquí es menos y aquí es más, o puede ser al revés, intensidades. ¿De acuerdo? Puede ser como acá siempre y acá nunca, y entre estos hay una variación. Esa es la escala Likert. Cuando tengo dos, en este caso correlacional, ambos instrumentos por recomendación deben tener también una construcción a escala Likert, 5 alternativas. Puede ocurrir el caso, se ha dado, pero vas a tener problemas, por eso la recomendación, que tu instrumento A tenga 5 alternativas y tu instrumento B tenga solo 4. No es que no se pueda hacer el trabajo, sino que se te va a hacer un poco más complicado. Entonces, ambos instrumentos deben ser similares en las respuestas que vas a utilizar para después poder procesarlas si es que
tu trabajo de investigación va por el enfoque cuantitativo. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con ese tipo de recomendaciones. Si quieres algo más específico, me lo puedes consultar directamente y yo te doy los alcances correspondientes sobre los instrumentos para la recolección de datos. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a mencionar al instrumento para un alcance explicativo. Ya hemos hablado que el explicativo es experimental. En este caso, el instrumento es libre según lo que tú buscas investigar. Como tú tomas una prueba inicial y después de un proceso en el que tú experimentas, tomas otra prueba final y ves la evolución, el cambio, si ha habido incremento o disminución, entonces el examen puede ser libre. Puedes preparar una prueba, sigamos, si quieres medir algo en matemática, un examen inicial de entrada y un examen final, y analizar el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno ya entiende más o menos que en el explicativo es un examen que mira lo que tiene que medir y va de un inicio y va a un final. ¿De acuerdo? A ver, con esto voy a acabar. Hay dos maneras, no digo son las únicas, hay muchas más. Esto va a depender un poco de la naturaleza de la investigación o la exigencia del lugar en el que estás haciendo la investigación o para qué lo estás haciendo. ¿Ya? ¿Cómo valido un instrumento? En el primer caso, en el que utilizabas uno que ya existía, no hay ningún problema porque ya tienes algo que sostiene tu instrumento. En el caso 2, en el que tienes que adaptar, y en el caso 3, en el que tienes que construir, necesitas ser sometido a pruebas de confiabilidad y de validez. ¿De acuerdo? Vamos con el primero. ¿Cuál sería una de las actas? Le dicen juicio de expertos. ¿Qué significa? Si yo construyo un instrumento, ¿de acuerdo? A ver, para medir el clima organizacional, digamos que es un tema más del contexto de la administración, yo construyo el instrumento y tendría que darle, digamos, a un especialista en administración para que revise el instrumento, lo lea y me diga que procede para poder realizar la encuesta. O me puede hacer observaciones, correcciones y me dice, ¿sabes qué? Corrige esto. Son como recomendaciones. Ese es el juicio de expertos. ¿Ya? Darle a una persona especialista en el tema y que él revise el instrumento, le dé algunos retoques o tal vez no necesite nada, pero que dé su opinión, en este caso favorable, para que tú puedas proceder a la recolección de datos. O en este caso yo hago solo una recomendación, que este instrumento debe ser revisado desde 3 puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de la especialidad. Si es en este caso clima organizacional, un administrador porque él es experto en el tema. El otro tendría que ser uno especialista en metodología de investigación, ¿de acuerdo? Que él analizaría desde otro enfoque y también daría su punto de vista. Y por último tendría que ser un experto en estadística aplicado en la investigación. Esos tres, a mi recomendación personal, serían los que den la opinión y con esa opinión tu instrumento estaría en condiciones para seguir su proceso de recolección de datos. Repito, esa es una opinión personal. En muchos casos, usualmente, digamos, clima organizacional, las 3 opiniones son de administradores, que no digo que esté mal, pero por recomendación sería que se varíe un poco para que tengas mayor certeza del instrumento que vas a utilizar. ¿De acuerdo? Sí, y otra recomendación, por favor, revisar un instrumento no es simplemente firmar o decir que proceda. Hay que tener mucho cuidado porque se han dado casos de personas que, voy a agarrar el campo de que ya se han graduado, y de un momento a otro estudiante agarra ese instrumento y realmente no ha pasado las pruebas y simplemente queda pasar, pero si ya se ha graduado al alumno anterior no le podemos nuevamente evaluar o sancionar, no. Tener cuidado con esto de los instrumentos que son sumamente importantes. Y vamos con otra. Bueno, esto es muy utilizado, muchos están de acuerdo, muchos no están de acuerdo, pero se aplica. Entonces voy a la realidad, ¿ya? Una manera de hallar la confiabilidad del instrumento es mediante la prueba de alfa de cromas. No es la única, existen otras, pero hablo de la más común, la más utilizada, el alfa de cromas. Es una prueba estadística que mide la confiabilidad del instrumento mediante un valor. ¿Cómo se aplica? Te lo resumo a grandes rasgos. Tienes el instrumento ya elaborado con la cantidad de preguntas establecidas, ¿ya? Sometes a una prueba piloto. ¿Qué significa? Encuestas a 10 personas como mínimo. Puedes encuestar a más. De esas 10 encuestas, tú lo procesas. En este caso puede ser el SPSS el más utilizado. Lo pasas tus datos, lo procesas
colocas el valor de confiabilidad y te bota un valor. Muchos opinan que si el valor que te sale es mayor de 0.8, el instrumento es confiable. ¿De acuerdo? Hay una escala de valoración. Entonces, si tú tienes dudas, puedes consultar el alfa de Cronbach y vas a entender. Es solamente someter a una prueba de confiabilidad, con mínimo 10 participantes que le dicen pilotos, y si pasa esa barrera de 0.8 a más, puede ser 0.85, 0.9, el instrumento reúne la confiabilidad para ser aplicable. Ya habrá momento para hacerlo paso a paso, pero son a grandes rasgos el cómo se valida el instrumento. Muchos utilizan esta prueba de alfa de Cronbach, ¿sí? Entonces, si estás interesado, solo escríbeme al Facebook o directamente a la página del YouTube, recomendándome que profundice algún tema peculiar o al que te interese mucho, o hazme la consulta que te voy a responder inmediatamente. ¿De acuerdo? Eso era un poco hablando de los instrumentos. Entonces, chicos, espero que les haya servido este pequeño video sobre ciertas dudas que tenían de la elaboración de instrumentos, y vuelvo a repetir, si hay alguna consulta, háganlo directamente al Facebook o al YouTube, que estaré encantado en aclarar sus dudas. Bueno, chicos, el profesor Eder se despide. Gracias por visitar mis páginas, gracias por visitar este video, ¿ya? Entre cráneos, técnicas de estudio y de investigación. Bueno, será hasta otra oportunidad en otro próximo capítulo. Y recuerda, un investigador en potencia eres tú. Solamente tienes que explotar esa potencialidad. Ya nos vemos.